Hoy toca comparar el capítulo número 22 del webtoon de Debajo del Roble con los capítulos 35 y 36 del primer libro de la primera temporada de las novelas, que ya sabéis que los links oficiales para leer toda esta maravilla los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba fijados para aquellos que necesitáis un poquito más de soporte visual. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, tengo que avisar para aquellos que sois muy observadores que sí, el vídeo en este vídeo está un poquito diferente porque ha muerto mi webcam. Dios descanse en paz y todo esto, y hemos tenido que usar el plan B, que es robarle literalmente la webcam a mi marido mientras yo me hago con una nueva cámara que vaya mejor que lo que obviamente tenía, porque en fin, o sea, se ha roto en poco tiempo. Pero bueno, el caso es que disculpadme si no veis mucho contenido estos días, porque este es uno de los motivos, ¿vale? Que es que, en fin, estas cosas pasan. Estamos literalmente buscando de verdad una nueva webcam que pueda llegar pronto para poder hacer más contenido, pero bueno, como está siendo bastante movida estas semanas con el tema del trabajo, disculpadme si no tenéis tanto contenido como habitualmente, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente como anuncio, no me quiero explayar mucho con este tema, ya algún día os contaré exactamente qué es lo que ha pasado por aquí. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy, que es un capítulo bastante simple en lo que es en cuestión de historia. Es uno de estos capítulos que suelo decir que son como entre momentos importantes y viene muy bien, porque además es un capítulo como que da una imagen muy clara de cómo es que tratan a Maxi los escuderos, y en general cómo Maxi se va sintiendo cada vez más cómoda dentro del universo de Anatole donde está, ¿no? O sea, ella se ha quedado ahí sola porque Riftan se ha ido con los caballeros al Palacio Real y está literalmente haciendo su vida independiente, siendo la señora de la casa, un papel que nunca había hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé, estos capítulos a mí me gustan mucho, son capítulos de paz y capítulos en los que vemos cómo Maxi va poco a poco creciendo. Y bueno, literalmente el capítulo empieza con aquí nuestro Ulision diciendo it's fine, o sea, está todo bien, ¿no? Pero ¿por qué tiene que decir que está todo bien? Bueno, pues no he querido poner exactamente la escena en concreto porque no sé si YouTube nos lo iba a tumbar, pero básicamente lo que está haciendo Ulision, por hablarlo así como en palabras finas, es que está haciendo de pescadero, ¿vale? Está literalmente sacando filetes a un pescado. ¿Qué pasa? Que la manera de sacar filetes a un pescado de Ulision es un poquito dantesca. O sea, y entonces así es como empieza el webtoon, que claro, genera así como un golpe sobre la mesa, literalmente, porque tú no sabes al principio qué es lo que está pasando ahí, ves un cuchillo hacer cosas, pero no sabes de dónde viene y demás si no te has leído las novelas y si estás de nada, o sea, de la nada leyéndote el webtoon, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Ulision, mientras básicamente tenemos a nuestro cocinero diciendo: señores, por favor, permítanme hacer esto, insisto, por favor, déjenme hacerlo, y aquí Ulision diciendo: no, está todo bien, no te preocupes, de verdad, o sea, tal. Después de todo tenemos que saber cómo se siente cortar a una criatura viva. Esto es lo que dicen porque claro, aquí todo el mundo se queda un poco como what the hell, está usando el pobre pez como si fuera un monstruo, ¿no? O sea, y dicho esto, vemos una escena de Maxi, la pobrecita, con cara de circunstancias, recordando una frase que le dijo Rodrigo en la que le estaba como comentando el hecho de que los escuderos fueron a pescar al amanecer para usted, mi señora. La comida estará servida si va a la cocina. Esto le dice Rodrigo, ¿no? Y Maxi se queda así como: Dios mío, no me dijiste que esto iba a ser así, Rodrigo. O sea, no me dijiste qué era lo que me iba a encontrar en la cocina, ¿no? O sea, yo creo que tampoco Rodrigo lo sabía, pero bueno. Esto en las novelas no empieza así, ¿vale? Ya empezamos con el primer cambio, que aquí no hay muchos, pero bueno, esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. En las novelas pasamos directamente, después de la conversación que tuvieron Maxi y Ruth sobre las cosas que Ruth quería añadir a la lista de la compra, tenemos una escena ahí de Maxi hablando precisamente con Rodrigo de las cosas que ella quiere añadir a la lista después de la conversación que ha tenido con Ruth, ¿no? Y es en ese momento cuando Rodrigo le dice esto a Maxi, en plan, después de hablar de las nuevas adicciones a la lista de la compra, le comenta esto de
de que la comida iba a estar servida, pero no le comenta nada sobre lo que estaban haciendo con los pobres peces, ¿no? El caso es que obviamente el cocinero se está dando cuenta de que esto no es un espectáculo que una señora, y menos una señora como Maxi, que viene de la familia del duque de Croix y todo esto, puede ser pues un problema, ¿no? O sea, le dice, tanta sangre puede hacer a su excelencia que se sienta incómoda, ¿por qué no esperar a que esté listo todo para invitar a la señora, ¿no? Aquí, ¿no? Y Ulision le va a decir, eso es ridículo, su excelencia es valiente, ella incluso ha visto sangre chorreando de un orco gigante. Es la esposa del señor Riftan, el caballero más valiente de esta tierra, ¿no? Esto es lo que dice. Así en plan de, no es así, mi señora. Y Maxi, sí, por supuesto, esto no es nada con lo que yo ya he visto, ¿no? Y con todo esto la conversación pues continúa, ¿no? Tenemos a Garrow que también le dice, bueno, yo ya terminé con Ulision está encantado haciendo cada vez más filetes y Maxi por dentro pensando, no estoy viendo nada, esto no es real, o sea, aquí no está pasando absolutamente nada, ¿no? Y cuando ya terminan por fin de hacer el pescado y Ulision se queda todo contento diciendo, yes, por fin, nuestro cocinero le dice, ya puedes dejarnos la cocina a nosotros, y ya empieza a dar órdenes al resto de las sirvientas para que empiecen a preparar el horno y demás, porque una cosa es que Ulision se ponga a hacer los filetes y otra cosa es que él los vaya a cocinar, porque él obviamente no es cocinero, ¿no? Entonces eso le dejan, ese trabajo sí se lo dejan a nuestro cocinero, ¿no? Es decir que en las novelas sí que hay también otra pequeña diferencia, y es que Ulision y Garrow se quedan, tienen una pequeña discusión ahí sobre por qué han elegido el pescado y no, por ejemplo, le dice Garrow, porque no hemos atrapado un zorro, que a lo mejor está más rico, y Ulision es en plan de, no, Dios mío, ¿cómo vamos a hacerle nada a esas criaturas tan nobles y tal? Todo esto he de comentaros simplemente por así como una cuestión cultural, que sí que es cierto que los zorros en determinados países de Asia tienen como incluso una categoría casi divina. De hecho, en Japón hay varios santuarios shintoístas que están dedicados a la figura de un zorro. Entonces, claro, esto transportado un poquito al mundo de Under the Oak Tree, pues también lo toman como tal, y además sí que es cierto que no es muy habitual. Yo creo que, no sé, corregirme si me equivoco, si alguien sabe al respecto, pero me parece que no hay muchas culturas en las que los zorros sean cazados para comida así de manera habitual, ¿no? Entonces, Ulision obviamente dice que no, que no, que han cogido el pez porque era algo rico y demás, y esta conversación, como os digo, no aparece en el webtoon, simplemente para que lo tuvierais en cuenta, ¿no? Aquí en el webtoon, sin embargo, pues sí que continúan con la conversación sobre el pescado, y Ulision le comenta a Maxi que es el pescado más sabroso de Wedon, sabe mejor en otoño, así que creo que lo disfrutará mucho hoy. De hecho, sabemos gracias a eso que es otoño. Y Garrow le va a preguntar a Maxi si ha probado el okri. El okri, por cierto, es lo que nosotros llamaríamos salmón por la pinta que después ponen en el webtoon. Es un salmón que se lo van a hacer como asado con patatas, ¿vale? Yo me imagino que se fueron a pescarlo obviamente al río. Ya sabéis que los salmones pasan del río al mar, y pues me imagino que por eso fue por lo que lo pescaron, ¿no? Y todo esto continúa, y Ulision le pregunta a Maxi si podría contarle sobre el encuentro que tuvieron con los hombres lobo mientras esperaban a que el cocinero hiciera el pescado, ¿no? Y Maxi lo primero que hace es como... Ay, perdonad que está esto en medio. Es como acordarse de esta escena donde Ulision le dice, ay, mi señora, esto es para usted por la emocionante historia que nos contó ayer, ¿no? Esto lo dice Ulision así, con esa carita tan simpática. Entonces obviamente Maxi no puede decirle que no a Ulision. Esto, ¿cómo le vamos a decir que no a esta persona tan bonita, no? O sea, no se le puede decir que no a Ulision. Y Maxi automáticamente piensa, Dios mío, me tengo que inventar una historia, ¿no? Entonces, viendo que están atentamente mirándola y están esperando esa historia, pues al final decide inventarse algo, ¿no? Inventarse la historia que les va a contar. Y empieza, pues estábamos subiendo la colina y cada vez que los caballeros daban un paso, tal, y empieza así como la historia. Y mientras está contándola,
empieza como a darse cuenta de que nunca había pensado ella que sería capaz de estar tan feliz hablando con alguien. O sea, recordemos que Maxi había vivido en el castillo del duque de Croiso prácticamente recluida, sin más compañía que las damas de compañía, que muchas veces obviamente estaban ocupadas con Rosetta. Entonces, obviamente teniendo además en cuenta el problema que tenía del habla y que su padre no quería que hablase con nadie para que nadie se diese cuenta del problema que tenía Maxi con el habla y demás, pues esto hace que el hecho de que ella pueda mantener una conversación así o inventarse una historia para contársela a los chicos y demás, pues le llene el corazón, ¿no? De orgullo. Y bueno, para no enrollarme mucho, la historia sigue por ahí un poquito contada. En las novelas, por cierto, la historia es muy divertida, la podéis leer, está estupenda. Y con todo esto, pues terminan de hacer la comida, se la presentan y le comentan a Maxi que sabe mejor recién sacado del horno, obviamente, pues porque todos los pescados en realidad yo creo que saben mejor recién cocinados, o sea, cuando los recalientas no están igual. Pero bueno, Maxi al probar el pescado rápidamente pone esta carita de ilusión diciendo Dios mío, está delicioso. Y recuerda que Rodrigo le dijo que los ocris, o los salmones en nuestro caso, viven en arroyos de montaña, lo que les da una textura muy suave y rica. Y Maxi se queda pensando que tal vez por eso no tiene olor y se derrite en la boca, ¿no? Al ver que está disfrutando tantísimo, Elysion y Garrow termina diciendo que le pescarán otro y que nada mejor que lo críe en otoño, ¿no? Y Maxi pues se queda toda contenta diciendo que esperaría con ansia el nuevo pescado, ¿no? Que puedan hacerlo. Con esto vemos ya esta nueva escena del castillo de Anatol al día siguiente, que ya la manera de dibujarlo, teniendo en cuenta cómo habíamos visto que Pia había dibujado el castillo de Anatol anteriormente, ya nos da como la sensación de que aquí están pasando cosas, de que ya el castillo está diferente, ¿verdad? Se le ve como más brillante. Pues esto es precisamente lo que va a ver Maxi. Maxi se va a encontrar entrando en el castillo después de todas las renovaciones que había conseguido hacer Aderón. Lo ve que ya está pues vestido, ya tiene los candelabros en el techo, ya tiene las ventanas, que sabemos por las novelas que algunas pues estaban rotas, los cristales no estaban bien, había muy pocos tapetes, por así decirlo, muy pocas pues eso, alfombras y demás. Creo que os lo comentaba en otro vídeo, pero los que no habéis estado en castillos o no sabéis cómo son los castillos europeos, sobre todo en zonas frías, que por cierto, si podéis venir a Europa a ver uno de esos castillos, yo que sé, pues en España, en el norte de España, o incluso en España es que hay un montón de castillos. De hecho, Castilla se llama Castilla por la cantidad de castillos que había, básicamente. Pero bueno, hay muchos castillos en el Reino Unido, en un montón de sitios en Europa, que están hechos, pues eso, con sillares de piedra. La piedra está muy bien porque para defender es lo mejor que hay, y además tiene una particularidad, y es que la piedra en verano es muy fresca en el interior y en invierno, si la calientas lo suficiente, se mantiene caliente. ¿Qué pasa? Que en estructuras tan grandes como son los castillos, que tienen unas grandes esplanadas, unas grandes entradas y que tienen mucho espacio, por mucho que en los castillos solía haber muchísimas chimeneas, no es suficiente. O sea, las chimeneas no dan el calor suficiente como para dar calor a una estancia desde el inicio de la estancia hasta el final, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que se usaba mucho en la Edad Media eran los grandes tapetes, o sea, alfombras, telas en general que se colgaban de las paredes para que esas telas mismas también recibieran el calor y guardaran el calor que se conseguía tener pues de las chimeneas y demás, ¿no? Esto simplemente pues como un apunte para que tengáis en cuenta el por qué era tan importante para Maxi comprar todas estas alfombras y todas estas cosas que termina vistiendo, ¿no? Igual que por ejemplo las cortinas que vimos al principio en Anatol, que estaba todo prácticamente vacío, no había nada, y aquí vamos a ver ya en la entrada que, bueno, ahí se intuye un poquito en esta imagen que os he dejado que ya tiene una alfombra roja en las escaleras. Y vemos de hecho unas escenitas más que no os he puesto en las que pues vemos más alfombras y, como os digo, tapetes que en función de lo opulente que fuera la casa pues tenían unos motivos decorativos u otros, ¿no? En el caso de debajo del roble pues vemos que hay unos unicornios
en uno de los tapetes que nos enseñan, y luego de hecho vemos una figura de un Pegaso unicornio al lado que lo tienen como decoración de una de las esquinas, entendemos que hay, ¿no? Maxi, al ver todo esto, lo primero que hace es pensar que cuando Riftan le pidió que remodelase el castillo, ella estaba preocupada, pero que al ver todo este cambio siente que su esfuerzo no ha sido en vano. Y lo que piensa aquí es que debería de pedirle a Rodrigo que le enviase las gracias a Aderon. Esto en las novelas es diferente. En las novelas, de hecho, veremos una pequeña conversación entre Maxi y Aderon, y es muy pequeña, es una cosita muy pequeña en la que, bueno, básicamente están terminando de ultimar los detalles, no sé qué, y Maxi básicamente le da las gracias en ese mismo momento, ¿no? Y de hecho, ella se siente muy agradecida precisamente por el hecho de que si no hubiera sido por él, no habría podido estar en contacto con los mejores artesanos, ni haber tenido a tanta gente trabajando tan bien en el castillo de Anatol, ¿no? Y esta frase medio la comentan en el webtoon porque nos dicen gracias a él he podido encontrar mejores muebles y mejores trabajadores, pero como os digo, en las novelas hay una pequeña conversación de ellos dos. Dicho esto, lo primero que vamos a ver después de Maxi orgullosa mirando el castillo es que Ruth va a aparecer en escena y le va a decir que ese lugar, o sea, el castillo está prácticamente irreconocible y que Riftan se sorprenderá cuando regrese. Aquí Maxi se queda un poco sorprendida de ver a Ruth, ¿no? En esta imagen ya podéis ver lo que os digo, las cortinas, la cortina roja y, como os digo, la alfombra que va básicamente por toda la escalera, ¿no? Maxi, después de oír a Ruth, lo primero que dice, ay, ¿crees que le gustará? Y Ruth le va a decir, ay, ¿por qué no? Además, él te pidió que lo remodelaras, o sea, y todo esto lo dice con mucha indiferencia, como es Ruth, ¿no? Y Maxi, que actúa como si fuera su hermano, literalmente, dice, ¿qué te costará darme un cumplido? Y Ruth, automáticamente, como tiene todas esas tablas que tiene, lo que le va a decir es, ay, sí, wow, se ve genial, tal resplandor me ha deslumbrado, tal esplendor me ha embelesado, wow. ¿Acaso es este el templo de la diosa de la belleza? Ciertamente es la cúspide de toda estética. Y dice esto mientras bosteza y se estira, ¿no? Y Maxi se queda en plan de, en fin, o sea, ¿qué vamos a esperar de Ruth, ¿no? Pero Ruth le va a dar una buena noticia, que por eso va a poner Maxi esta cara, ¿no? Porque Ruth iba a buscarla precisamente porque acababa de terminar de hacer el reactivo para el árbol y le pregunta a Maxi que si quiere probarlo. No, Maxi quieres probar el reactivo del árbol, que vamos a revivir ese roble del que luego nadie se acuerda. Y ahí con esta imagen es donde termina el capítulo 22 del webtoon. Como veis, ha sido un capítulo muy cortito, o sea, cuenta muy poquito y realmente las modificaciones que tenemos con respecto a las novelas es básicamente acortarlo simplemente un poquito porque realmente la información, como os digo, no cambia. O sea, lo que es el alma de estos dos capítulos del 35 y 36 está intacta, simplemente como repetimos siempre, en las novelas hay más información y tenemos pues esas pequeñas diferencias que vemos. En general, lo que yo me estoy dando cuenta, ya que estamos casi al final de la primera temporada, nos quedan unos cuantos capítulos por comentar, pero estamos yendo hacia el final de esta temporada, es que la primera temporada está bastante parecida a las novelas originales. Han cambiado alguna cosa para adaptarla, hemos visto en algunos momentos que hemos metido escenas del punto de vista de Riftan que no están en las novelas hasta que no te lees el punto de vista de Riftan, y también hemos visto pequeños cambios de orden en algunas escenas y demás, pero la realidad es que todo lo que han hecho de momento, como os digo, porque estamos a punto de terminar la primera temporada, todo lo que han hecho ha sido, yo creo, para ponernos en un contexto mejor, sobre todo teniendo en cuenta que al ser este tipo de formato no se hubiera entendido igual la historia si hubieran respetado 100% el orden que hay en las novelas o si hubieran respetado 100% la información que se da en las novelas. Y digo esto porque si bien es cierto que las novelas sabemos que se publicaban capítulo a capítulo y demás y que daban pues eso también la misma sensación, la realidad es que van a tardar mucho y lo saben antes de poder sacar el punto de vista de Riftan, que esperemos que lo saquen, porque si no se lee uno el punto de vista de Riftan, no se llega a alcanzar realmente o a comprender realmente cuál es el problema
que hubo al final del libro 5 de la primera temporada, que ya hablaremos de él cuando lleguemos a él en el webtoon, ¿no? Pero ahí hay una conversación que tienen Riftan y Maxi muy importante casi al final, que te quedas cuando estás leyendo las novelas un poquito en shock, pero realmente entiendes todo cuando te lees el punto de vista de Riftan. Si ellos quieren respetar escrupulosamente, como lo están haciendo, el orden de las novelas, sabían cuando estaban haciendo la primera temporada del webtoon que llegar hasta ese punto iba a ser muy largo, muy tedioso, iba a tardar mucho y no se iba a comprender realmente el personaje de Riftan. Entonces yo creo que las modificaciones que han hecho de momento en la primera temporada están muy bien justificadas y muy bien puestas, cosa que sabéis que he sido muy crítica en la temporada número 3 con determinados cambios que han hecho. Que bueno, para los que sois nuevos en el canal, habréis visto que está la temporada 3 íntegra ya comentada y que estamos empezando con la temporada 1 porque eso fue lo que hicimos. O sea, esta idea de hacer las comparaciones entre novela y webtoon surgió a través básicamente de hacer la tercera temporada íntegra para ver las diferencias que había y por eso nos estamos yendo hacia atrás mientras empieza la temporada 4 del webtoon, ¿no? Pero bueno, dicho y esto, ya sabéis que he sido bastante crítica con los cambios que han hecho, sobre todo de diálogos en la temporada 3. Sin embargo, de la temporada 1, lo que llevamos hasta ahora, no tengo realmente una gran queja y más bien creo que todos los cambios que han hecho ha tenido un porqué y de verdad me gustan. Y esto lo digo sobre todo en este punto en el que estamos del webtoon, porque los capítulos que van a venir después, que ya a partir del 23 y demás, ya tienen un poquito más de chicha. Ya dentro de nada vamos a ver volver a Riftan con esa llegada magistral que va a hacer en un par de capítulos. Y vamos a ver también toda esta parte de la magia de Maxi y demás, ¿no? Que todo eso ya está dentro de lo que es la trama principal de lo que se va a convertir debajo del roble desde este momento, ¿no? Porque hay un antes y un después de que Maxi o que Ruth descubre que Maxi tiene afinidad a la magia. Yo ya sabéis, porque he hablado mucho de las novelas en este canal, que siempre digo que la novela de Debajo del Roble empieza a partir del libro 4 de la primera temporada. Eso es decir mucho, también decir mucho de cara al webtoon, porque el webtoon estamos hablando que para mí empieza a partir de la temporada 4 que va a salir ahora. Y esto es porque realmente era necesario hacer todos estos 3 libros o estas 3 temporadas en las que vemos desarrollarse el personaje de Maxi de una manera que va a ser útil para el consecuente o para la consecución de la historia a futuro. Estas bases que vemos aquí, esta felicidad que vemos aquí de Maxi que va ganando poco a poco, es muy importante no olvidarla y sobre todo no olvidar todos los pasos que ha dado Maxi para comprender después por qué hace lo que hace en la 4ª temporada, que ya lo veremos, y por qué actúa como actúa también en la 5ª, o sea, en la 5ª temporada, y por qué después en la 6ª temporada de lo que va a ser el webtoon, que será el libro 1 de la segunda parte de las novelas Debajo del Roble, saltándonos el punto de vista de Riftan, porque ya sabéis que cronológicamente eso es anterior al webtoon. Es que no se entiende, o sea, no se entiende. Si no te das cuenta de todo lo que ha pasado Maxi desde el principio, no eres capaz de alcanzar a comprender 100% por qué actúan los personajes de la manera que actúan, ¿no? Entonces, bueno, he dicho y esto para no enrollarme mucho más, no sea que la cámara también se nos vaya un poquito porque estoy viendo que está haciendo como movimientos raros. Vamos a dejarlo aquí, como os digo. Vamos a ver si encontramos una nueva webcam que pueda ser sustituta para la anterior que se ha roto, porque como veis esta genera muchos brillos y un color muy raro. No está bien porque también es una cámara muy vieja. Entonces, bueno, espero para el próximo vídeo tener una mejor cámara. Y nada, chicos, de verdad, cuidaros mucho esta semana. Espero que tengáis mejores semanas de las que estoy teniendo yo en el trabajo. Los que estáis estudiando y estéis de exámenes, muchísima suerte. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo como muy tarde. El domingo de la semana que viene como muy tarde. Y como pronto el miércoles, jueves, que espero que será ya cuando me llegue la nueva cámara. Si os quiere, un montón.